Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación en esta participación del webinar científico de la Federación Argentina de Cardiología, en el marco del mini confederal de la región de Cuyo, gracias a la invitación de todas las autoridades. En primer orden, vamos a dar paso a la disertación del doctor Diego Echezarreta, quien es un colega de La Plata, amigo, compañero del Comité de Insuficiencia Cardíaca, quien ha sido expresidente del comité. Él nos va a hablar de desafíos crecientes en la hospitalización de insuficiencia cardíaca. Después seguimos con la charla de la doctora Botelli y finalmente vamos a dar paso a la discusión del panel. Adelante, Diego. Bueno, gracias, Cristian. Ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Diego, perfecto. Bueno, muy agradecido a todos ustedes, a toda la región de Cuyo por la invitación y especialmente por la actualidad del tema, ¿no? Los desafíos crecientes en la hospitalización en esta patología. No tengo conflictos de interés con esta presentación y este es un poco el temario que vamos a ir tocando, ¿no? El impacto de las hospitalizaciones hoy en esta patología, si es verdaderamente una oportunidad la hospitalización para cambiar el rumbo de nuestros pacientes, el valor del ajuste del tratamiento prealta, cómo impacta esto en el pronóstico, si hay cierta desigualdad en las estrategias, esto aplica mucho para nuestro país, y el efecto de una transición, ¿no? De cómo antiguamente lo abordábamos a las nuevas propuestas. Decir inicialmente que la insuficiencia cardíaca, estos son datos de fin del año pasado, en Sudamérica tiene una prevalencia del 1% y casi 2%, 1,9% en su incidencia. Y cuando uno mira la causa de muerte de los pacientes con esta patología, verá en las barras más oscuras, tanto para pacientes con los diferentes fenotipos, el preservado, el reducido, el intermedio, que la muerte es eminentemente cardiovascular, más del 50% en casi todos los casos, pero hay un porcentaje, las barras intermedias, las naranjas, que corresponden a muerte no cardiovascular, usualmente asociada al fenotipo preservado. Los costos de estas internaciones, con datos que provienen de países del norte, proyectan un aumento de aproximadamente un 50% hasta el 2030. Y lo interesante de ello es que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca casi el 70% de esos gastos se producen con la hospitalización. Son en Estados Unidos 1 millón de internaciones al año y el promedio de costos bordea el $20.000 aproximadamente con cada internación. Pero no solo eso, si ustedes ven las barras hasta la última, la azul, que compromete a los pacientes con insuficiencia renal crónica, las comorbilidades, simplemente por mencionar esta, encarecen todo ese tratamiento, llevando incluso en Alemania a un gasto de 25.000 euros en pacientes internados con esta patología. Por lo tanto, cuando uno tiene que resumir qué sucede con la insuficiencia cardíaca este año, bueno, hay una prevalencia mundial entre 1 y 3% de población adulta, hay una estabilidad en el fenotipo reducido con un aumento en la preservada, una incidencia de 1 a 20 casos por 1.000 personas por año, con una incidencia estable, que cae en la reducida y está intentando disminuir en la preservada, pero el cuadro creo que es más interesante es el de la mortalidad. A 30 días un 2 a un 3%, a un año casi un 30%, a 3 años un 50% y a 5 años puede rozar el 75%. Con muertes que obedecen, como decíamos recién, en el fenotipo preservado, muerte de origen no cardiovascular, y en el reducido que ha ido descendiendo lentamente. El segundo ítem es una oportunidad, y yo creo que este gráfico de Rommel de 2022 trata de resumir realmente qué sucede, ¿no? Aproximadamente el 25% de los pacientes son readmitidos a los 30 días, es una cifra enorme esta. La mortalidad puede extenderse en ese mismo mes posterior al alta un 10%, y a 5 años eso puede elevarse, como decíamos recién, a 60%. Por lo tanto, ¿dónde está el foco de nuestra atención? Seguramente en esos 14 días después del alta, donde uno debería optimizar las visitas y tratar de modificar el tratamiento para que sea lo más completo posible. Pero además,
En el seguimiento crónico, tratar de considerar retirar los diuréticos de asa, algo que no siempre se hace, y tratar de que el paciente esté euvolémico. Y tener especial atención a las mujeres, a la población que no está cubierta en nuestra población, generalmente todo lo relacionado con la atención pública, y a las comorbilidades. ¿Existen diferencias entre pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y la descompensación ambulatoria, algo tan común en nuestro medio, ¿no? Esos pacientes a los cuales le ponemos diuréticos o se los retiramos sin llevarlos a la unidad coronaria, sabiendo que muchas veces o no tenemos cama, o es muy difícil ingresar pacientes de estas características porque hay otros que tienen cierta prioridad. Bueno, el Biostat fue un trabajo de Cotter y su grupo que demostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tenían tasas de mortalidad y de morbilidad más elevadas. De hecho, a 180 días las tasas de reingreso para ese fenotipo, el de la aguda, era de 12.3 y 15% para insuficiencia cardíaca aguda, y 4.7 y 8.9 para los pacientes ambulatorios. O sea, que pareciera que sí, que los escenarios no son exactamente iguales. Estos últimos días se publicó este documento entre la Heart Failure Association y la Sociedad Europea de Cardiología, donde van a haber muchos nombres muy conocidos, encabezados por Marco Metra, que intentó resumir los factores que elevan el riesgo residual, ese riesgo con el cual queda el paciente al alta, todavía congestivo y que genera readmisión, que son desde el punto de vista de la imagen, la duración del QRS, la fracción de eyección muy baja, las presiones pulmonares, las presiones de llenado ventricular izquierdo, y también las comorbilidades que conocemos, junto con todo lo que significa la intolerancia al mejor tratamiento, las altas dosis de diurético y en el laboratorio la disfunción renal, los disturbios hidroelectrolíticos y los péptidos natriuréticos o la anemia. Aquí se resume un poco todos los factores que sabemos que hace que a nuestros pacientes les vaya peor. Y con los biomarcadores, en realidad son unos marcadores precoces que nos anuncian una hospitalización. Ya en el 2013 nos hablaban de que un nivel absoluto de NT-proBNP y una reducción de ese porcentaje al alta fueron fuertes predictores de mortalidad a los 180 días. De hecho, este estudio, el Ellen-Herfeller Score, demostró que a 180 días la tasa de mortalidad era de 4.1 si el NT-proBNP era menos de 1500. Y si esa mortalidad se elevaba a 10%, era porque el NT-proBNP se había elevado entre 1500 y 5000 picogramos mililitro, y a 24% cuando estaba entre 5001 y 15000. Y los pacientes que tenían más de 15000 llegaban incluso a una mortalidad de 41%. Ahora, cuando uno intenta utilizar el NT-proBNP, el CA125, el ST2 como marcador de alteración del intersticio, o las troponinas, estos biomarcadores hoy no pueden todavía discernir entre los escenarios que mencionábamos, el paciente con insuficiencia cardíaca aguda o el descompensado ambulatorio. La tercera pregunta que nos hacíamos, el valor del ajuste en el tratamiento farmacológico prealta. Y la realidad es que el impacto de la adherencia a las guías y la evolución a 18 meses realmente es muy diferente en tanto en cuanto nosotros generemos, como ADA lo hizo en el Qualified International Registry, que es observar si los pacientes llegaban al tratamiento médico óptimo en un seguimiento a 18 meses. Y la verdad es que era así, había una reducción de la mortalidad, aquella mortalidad asociada a descompensaciones por insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden observar que no era tan importante aquellas asociadas a causas no cardiovasculares o a muerte cardiovascular. Y esto se ve también en la significancia de la P. Factores como la comorbilidad, la edad, la fragilidad, algunas contraindicaciones para el uso de determinados fármacos, ciertamente pueden afectar la adherencia a las indicaciones de las guías sobre el óptimo y adecuado tratamiento de esta patología. Cuando uno miraba el uso de IECA, bloqueantes de receptores de angiotensina o beta bloqueantes en Europa, esta misma publicación, en este registro observaba que en realidad el tratamiento médico óptimo, las dosis óptimas se observaban en los países nórdicos. Y cuando comparaba la mortalidad, tienen a la izquierda los IECAs y los ARA2 y los beta bloqueantes a la derecha, en la primera columna 0% de uso o más de 100%, verán como la mortalidad en los IECA baja de 50 a 29 y en los beta bloqueantes un poco menos, de 41 a 35, pero los registros en este caso son implacables con los resultados.
Ahora, ¿por qué no subimos las dosis? Bueno, vamos a poner un ejemplo. La insuficiencia renal, por ejemplo, como causa de inercia terapéutica, es una comorbilidad muy frecuente y no siempre respetamos estos algoritmos. Nos debemos, por ejemplo, que el filtrado glomerular, menos de 15, nos indica que los pacientes deben iniciar con monoterapia, betabloqueantes o nitratos, y no podemos utilizar IECA. Pero si es de 15 a 30, bueno, los betabloqueantes pueden ser utilizados, algunos SGLT2 y los IECA a bajas dosis. De 30 a 60, los SGLT2, los betabloqueantes y los ARNI a baja dosis, y si es más de 60, podemos iniciar con el cuádruple esquema. Eventualmente, en el tercer grupo, si la sistólica nos da por arriba de 100 milímetros de mercurio, si tenemos un filtrado que se mantiene por encima de 30, un potasio de menos de 5, ahí podemos adicionar un bloqueante de receptores de mineralocorticoides y en el seguimiento evaluar reemplazo del IECA o el ARA2 por el ARNI y eventualmente, si la frecuencia cardíaca está por encima de 60, un beta bloqueante. Por lo tanto, utilizando este tipo de algoritmos, ciertamente podemos lograr el mejor tratamiento. ¿Existe algún ensayo clínico randomizado que evalúe la eficacia de la aplicación del tratamiento médico óptimo según las guías tras la hospitalización? Sí hay, el Strong Fellow y el Guide IT. Y ciertamente el Strong incluyó pacientes con fenotipo preservado y también a médicos cardiólogos, médicos de atención primaria, con un ensayo con 87 hospitales en 14 países, pacientes con los dos fenotipos, y en realidad se comparó la práctica local habitual y la atención de alta intensidad e involucró la titulación del tratamiento al 100% de las dosis recomendadas dentro de las 2 semanas posteriores al alta y 4 visitas ambulatorias posteriores. Y ahí se monitoreó el estado clínico, los valores de laboratorio y el NT-proBNP. Fueron 1.078 pacientes con una edad media de 63 años, 61% eran hombres, y el estudio se tuvo que detener antes de tiempo por recomendación de la Junta de Monitoreo del Board y la seguridad debido a diferencias entre grupos mayores a lo esperado. Como es lógico, al detenerse el 13 de octubre del 2022, que es el día 90, hubo una mayor proporción de pacientes en el grupo de atención de alta intensidad que había aumentado las dosis a valores óptimos. Realmente la diferencia era brutal, 55 versus 2%, y en el caso de los beta bloqueantes, 49 versus 4%, en el primer caso los IEC. Interesante ver las curvas, el tratamiento usual y el de alta intensidad a 180 días y la sobrevida. Y esto también se aplicó al uso de el hierro carboximaltosa, con una mejor evolución, y a las sotaglifosina también, ¿no? Hubo una mejor evolución en este trabajo. Entonces, para el día 90, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la clase funcional, el peso, el NT-proBNP, habían disminuido más en el grupo de atención de alta intensidad. El reingreso por insuficiencia cardíaca o muerte por todas las causas hasta el día 180 se produjo en el 15.2 de los pacientes de alta intensidad y 23.3 en el grupo de atención habitual. ¿Pero qué sucedió? Sí, ciertamente hubo efectos adversos más presentes en el de alta intensidad, utilizar todas las drogas, pero no hubo efectos adversos severos. En general, fueron todos ellos relacionados con hipotensión. En algunos, elevación de la creatinina, y hay que recordar que eran pacientes con una media de edad avanzada. ¿Impacta en el pronóstico la forma en la que nosotros llevamos adelante este tratamiento? Bueno, sí, la probabilidad de muerte ciertamente, fíjense ustedes, al alta entre el primer día y el tercer día es muy elevado, ¿no? Muerte súbita, y ni que hablar cuando son varias internaciones. Ahí pueden ver la primera, la segunda, la tercera, secuencialmente. Y cito este trabajo de hospitales de la Universidad de París porque me parece muy interesante, donde compararon cuándo fue la primera visita después del alta. Y en este trabajo los franceses incluyeron a geriatras y cardiólogos, y vean que no cambia mucho. El primer día fue a 44.8 más menos 27.9. O sea, realmente podía haber una primera visita recién a los 70 días. Este es uno de los principales problemas. Entonces el riesgo del cual hablamos exactamente es el riesgo mayor en el periodo inmediatamente posterior al alta y tiene implicaciones clínicas potencialmente importantes. El riesgo es elevado y después decreciente e indica que los pacientes son particularmente vulnerables en el periodo temprano posterior al alta. Ahí se requiere más vigilancia. Esta comparación me parece muy lúcida. El riesgo de muerte súbita e inesperada fue mayor en el periodo inmediatamente posterior al alta, un hallazgo similar al que sucede en el postinfarto de miocardio temprano. Allí es donde tenemos que compararnos. ¿Y cuáles serían las variables a tener en cuenta? ¿Cuánto estuvo internado?
y la frecuencia de las hospitalizaciones. Ese es el paciente de riesgo. ¿Hay score? Sí, bueno, el Get With Guidelines genera score en sus registros, la presión arterial sistólica, o sea, el estatus hemodinámico, la función renal, la urea, el sodio, la edad, la frecuencia cardíaca, la comorbilidad, la raza negra. También el MAGIC Risk Score, tiene una base de datos impresionante, el MAGIC, así que ahí la edad, la fracción de eyección, el estatus hemodinámico, el índice de masa corporal, la función renal, pero también el tabaquismo, el EPOC, la diabetes, si tenía insuficiencia cardíaca descompensada en los últimos 18 meses, y el target de la dosis de las drogas, también han sido valores a tener en cuenta en el score. Y para diabetes específicamente, sí, el TRS, el RECODE, el QDiabetes, que considera la hemoglobina glicosilada, la edad, la sistólica, las comorbilidades, son scores que permiten definir una población especialmente en riesgo. ¿Hay desigualdad en las estrategias? Sí, en realidad se reduce el tratamiento médico óptimo en la hospitalización, fundamentalmente porque, por ejemplo, los IECA y los ARA2 se asocian a edad avanzada, fracción de eyección disminuida, insuficiencia renal crónica, o hipotensión, o hiperpotasemia, y a veces cuando se los atiende por especialistas no cardiólogos. Esto condiciona mayor mortalidad cardiovascular sin efecto en las hospitalizaciones. Carolyn Lam publica este trabajo en el 2022, donde ella describe claramente con su grupo las desigualdades y las hospitalizaciones por IC aguda en 44 países, en un estudio prospectivo, muy importante. Este análisis evaluó tasas de prescripción de las dosis de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueantes beta y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, porque comenzó en la etapa pre-ARNI e ISGLT2. Fueron casi 9.000 pacientes en el seguimiento y vuelve a encontrar, bueno, una diferencia sustancial, obviamente, entre países no desarrollados y desarrollados, y también dependiendo de qué cobertura tenían estos pacientes para adquirir el tratamiento y quiénes los atendían. Los países desarrollados alcanzaban mejores metas de tratamiento médico óptimo, los vías de desarrollo no lo lograban, la causa parecían ser barreras en la accesibilidad y costos, pero se volvía a repetir el gender gap, digamos, las mujeres presentaban menor proporción de tratamiento médico óptimo. E independientemente del país del cual se trate, superar el 50% de las metas del tratamiento médico óptimo mejora la sobrevida al año. Este es un concepto que tiene que quedar. Solo el 40% aproximadamente se encontraba recibiendo las 3 clases de fármacos en aquel momento indicadas. Ello no se modificaba a los 6 meses, o sea que había una inercia terapéutica. Y en las guías, recordar, del año pasado, europeas, para la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, el control post-alta se indica a los 15 días y ello debería ser rutina durante los 3 a 6 meses subsiguientes. El ajuste de tratamiento farmacológico completo con dosis óptimas y la reducción de los diuréticos son los 2 objetivos globales de un adecuado abordaje de esta patología, especialmente en mujeres y población sin cobertura médica. ¿Y qué sucede con el efecto más reciente de los ISGLT2? Bueno, ya el pool del Emperor, tanto REDUCE como PRESERVE, ha demostrado una reducción cierta de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y ni que hablar de los ISGLT1 y 2, la sotaglifosina. Estos pacientes con diabetes y un episodio reciente de descompensación aguda, insuficiencia cardíaca, administrada antes del alta o poco después del alta hospitalaria, ha resultado en un menor número total de muertes por causas cardiovasculares y hospitalizaciones y visitas urgentes por insuficiencia cardíaca en relación, como ven allí, al placebo. Pero si uno tuviera que sintetizar, porque en realidad los trabajos son muchos y el tiempo aquí es corto, ¿cuáles son los diferentes trials que demuestran qué efecto hay en cada etapa? Uno definiría la primera etapa de hospitalización, la prealta, la posalta inmediata y la fase crónica. Y allí vamos a encontrar cómo el impacto con los beta-bloqueantes, el ACENA con los bloqueantes de receptores mineralocorticoides, los Pioneer disminuyendo los biomarcadores con los ARNI, el AFIM en el caso del uso de hierro, el EMPULSE en caso de la empaglifosina, como decíamos recién el SOLOIST con sotaglifosina, o como mencionamos el STRONG, y todos los trabajos que después incluyen a pacientes en la fase crónica que ya conocemos, utilizando los ARNI, los beta-bloqueantes, los IECA, los bloqueantes receptores de mineralocorticoides, la dapaglifosina, la empaglifosina y el hierro para el tratamiento en cada una de las etapas, pero haciendo especial hincapié en el tratamiento prealta y control inmediato, porque si bien hay una elevación importante de los biomarcadores al inicio de la descompensación y uno tiene como estrategia las drogas endovenosas en la unidad coronaria, que lamentablemente
diferentes estrategias han probado que no han sido útiles definitivamente para disminuir la mortalidad. Pareciera que en el prealta las terapias orales en esa etapa y en el control post-alta inmediato, monitoreando congestión, estatus hemodinámico, biomarcadores y función renal, junto con la euvolemia, esas 6 semanas de seguimiento, podría tener un impacto significativo. Finalmente, la transición de lo antiguo a lo nuevo. Me gustaría mencionar solamente esta pequeña experiencia que hicimos en el hospital, ya terminando casi la pandemia, que me parece que es interesante para el post-alta. Conseguimos un subsidio que aplicamos entre el convenio entre la Federación y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria con la World Health Federation, donde 30 pacientes fueron seguidos por agentes sanitarios y enfermeras especialmente entrenadas a su domicilio para evaluar todas estas variables que aquí ven, donde está incluida la medicación. Simplemente se las menciono para que tengan en cuenta que el seguimiento era bastante estrecho y que lograron mejorar en una población muy pequeña, no solo el tratamiento. Recordemos que el hospital donde se realizó esto es un hospital público de la provincia de Buenos Aires con todas las limitaciones que tiene, pero independientemente de ello, se logró mejorar no solo el estatus clínico de los pacientes, sino efectivamente la reinternación. Y aquí ven un poco las fotos en el prealta, cómo los médicos y los enfermeros trabajaban con las indicaciones, en el post-alta, cómo los enfermeros fueron a los domicilios de los pacientes y lograron en aquel momento no solamente todo lo que son las indicaciones específicas higiénico-dietéticas, la vacunación, sino también documentar la congestión para evitar internaciones. Es muy importante categorizar el escenario. Cuando mencionamos esto, como lo sugerimos en las guías SACFAC que publicamos en el 2020, hablamos de la clase funcional, de la función ventricular, del punto de contacto, si era ambulatorio o hospitalizada, de la situación clínica. El paciente tiene una insuficiencia cardíaca optimizada, progresiva, descompensada, de nueva aparición. El recorrido transicional en el paciente hospitalizado, en la admisión, en la estabilización, en el prealta, el seguimiento temprano o el tardío, como les acabo de mencionar, y las condiciones con impacto en el tratamiento. La etiología, la diabetes, la presión elevada, el fallo renal, el sexo, la fragilidad y la edad, y nada menor, la farmacia y la logística. Y también publicamos en aquel entonces esta relación entre la insuficiencia cardíaca ambulatoria y la hospitalización por insuficiencia cardíaca como un todo, ¿no? Un espectro en el cual la insuficiencia cardíaca descompensada es solo un evento en el curso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Llegando un poco a comparar la hospitalización tradicional, que tiene en cuenta la focalización en un solo problema, el alto porcentaje de eventos post-alta, la alta readmisión, el mínimo foco en el tratamiento médico óptimo en las guías y las diferencias entre agudo y crónico, versus un nuevo escenario donde hay manejo integrador de la enfermedad, que lo aborde un team multidisciplinario, donde se puede incrementar el tratamiento médico óptimo, donde uno detiene la inercia terapéutica y comprende la insuficiencia cardíaca como un espectro con diferentes fenotipos, muy parecido a ese camino que tomó la oncología en algún momento para tratar de utilizar cada una de las nuevas estrategias terapéuticas. Esto, digamos, no tiene certezas. Por eso yo incluí ahí que hay ausencia de certezas. La eficacia clínica y la persistencia en el tiempo dependerá de la selección de los pacientes y la seguridad de los mismos y los costos de esta estrategia para que tengan algún resultado. Bueno, invitarlos al congreso que se hará la semana que viene y agradecerles a ustedes por estos minutos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la excelente exposición. La verdad que un tema sumamente importante, ¿no? Como decías vos, quizás sea la oportunidad de modificar el escenario de este paciente que se hospitaliza, así que la verdad que muy clara tu charla, Diego. Para seguir con el programa, vamos a dar paso a la doctora Valentina Botelli, quien es cardióloga de la provincia de Salta, especialista en insuficiencia cardíaca. Ella nos va a hablar de hospitalización, el rol del hospital de día en insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación. Y bueno, vamos a hablar de hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el rol del hospital de día? Bueno, como ya claramente habló el doctor Echazarreta,
La prevalencia de la insuficiencia cardíaca está en aumento, actualmente es del 1 al 3% en la población adulta. Esto tiene que ver con el envejecimiento de la población, con el aumento en la prevalencia de los factores de riesgo, con las mejoras en el diagnóstico y en el tratamiento. Es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años, alcanzando hasta un 25% de reingresos a los 30 días, con una estancia hospitalaria también prolongada de 9 días más o menos 5, y también una alta mortalidad intrahospitalaria, ¿no? Por cada internación, y esto también lo mostró el doctor, aumenta la mortalidad. Ninguna de las readmisiones por insuficiencia cardíaca es gratis para el paciente, y sabemos que el paciente que se internó por insuficiencia cardíaca, también la principal causa de muerte va a ser la insuficiencia cardíaca. Una vez que el paciente se interna, puede tener distintas evoluciones, puede mejorar, puede empeorar, pero la realidad es que, y esto también lo planteó el doctor, lo ideal es, una vez que el paciente va mejorando, iniciar la terapia previo al alta, hoy en día con los 4 pilares de tratamiento para los pacientes con IC con fe reducida, y posteriormente al alta viene lo que se denomina la etapa vulnerable, que es la etapa crítica en la cual el paciente tiene más chances de rehospitalizarse, sobre todo los primeros 30 días, en donde si no controlamos al paciente adecuadamente, comienza lo que se denomina como el síndrome de la puerta giratoria, en donde el paciente se rehospitaliza, se rehospitaliza y se muere, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tenemos para reducir las hospitalizaciones? Y bueno, tanto la guía europea como la guía americana plantean que los pacientes con insuficiencia cardíaca deben ser ingresados dentro de un programa de atención multidisciplinaria para reducir el riesgo de hospitalización y la muerte, además en programas de atención domiciliaria y ambulatoria para reducir los riesgos también de hospitalización por IC y de muerte. Es así que las unidades de insuficiencia cardíaca multidisciplinares, como las llaman, si bien uno piensa en centros de gran complejidad, la realidad es que este consenso de expertos plantea que podríamos armar unidades de insuficiencia cardíaca en niveles menores de complejidad, de baja o intermedia, pero lo importante sería poder trabajar en red, de manera tal que podamos identificar cuál es el paciente que debería derivarse a una unidad quizá de insuficiencia cardíaca avanzada, es decir, identificar las ventanas de oro para poder derivar a tiempo a estos pacientes e implementar terapias avanzadas a tiempo y no llegar muy tarde, ¿no? Es así entonces que las unidades asistenciales multidisciplinarias demostraron disminuir las readmisiones y la mortalidad por insuficiencia cardíaca, dentro de la cual una de las herramientas de las unidades es el hospital de día de insuficiencia cardíaca. El lugar de desempeño de las unidades de IC tiene distintos escenarios: es en el área de emergencias, es en la unidad crítica de unidad coronaria, es en la sala de internados, es en el ambulatorio, donde ya no hablamos de la etapa vulnerable tan crítica, porque es la etapa que el paciente se hospitaliza, y obviamente uno de los escenarios es el hospital de día de insuficiencia cardíaca. Y entrando en lo que es el hospital de día de IC, es una unidad para la asistencia de pacientes que forma parte de un programa de atención médica y que tiene un impacto en reducir las rehospitalizaciones y la mortalidad por IC, mejorando la calidad de vida y la relación costo-beneficio. Es decir, la idea, el impacto sería cortar con este ciclo vicioso en el que el paciente se rehospitaliza, empeora su calidad de vida y aumenta la mortalidad. Estas son las publicaciones, algunas de las publicaciones sobre hospital de día. Vemos cómo el hospital de día en IC mejora las hospitalizaciones y mejora los costos en hospitalarios por insuficiencia cardíaca. Este es el STOP Trial, es un estudio que se hizo en pacientes frágiles y dañosos, y vemos también cómo reduce las hospitalizaciones, sobre todo a los 30 días del alta. Y este es un estudio realizado por licenciados en enfermería que comparaban hospitales que tenían hospitales de insuficiencia cardíaca comparados con los que no, y vemos cómo los hospitales que tenían clínicas de hospital de día reducían la tasa de hospitalización de los pacientes a los 30 días. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del hospital de día? Justamente reducir las hospitalizaciones por IC, nos permite hacer educación del paciente y de su familia, nos permite hacer un seguimiento del paciente, es decir, optimizar el tratamiento, evaluar la capacidad funcional, mejorar la calidad de vida y reducir los costos. Las funciones, lo que hacemos es implementar drogas endovenosas ambulatorias, son hospitalizaciones de tiempo parcial, algunas de estancia corta y otras de estancia más larga, y con un manejo protocolizado del paciente. Los candidatos a ingresar al hospital de día
son pacientes con hospitalización reciente por IC, son pacientes que tienen mayor riesgo de reingreso hospitalario, pacientes con clase funcional 3-4 o estadios C y D con tratamiento médico óptimo, es decir, pacientes que cumplen criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, que pueden ser candidatos o no a trasplante cardíaco, eso va a depender del protocolo. Hay pacientes que pueden ingresarse en ciertos protocolos y están en lista, o bien pacientes que no son justamente, no tienen indicación de trasplante, entonces iremos a hacer tratamiento paliativo de lo que después vamos a hablar un poco más. Tienen que tener, obviamente, un adecuado apoyo familiar y social. El recurso humano es 1 o 2 médicos especialistas en insuficiencia cardíaca, siempre está el médico residente o el fellow de insuficiencia cardíaca, un enfermero especialista también en insuficiencia cardíaca y un personal administrativo. Y las vías de acceso al hospital de día en realidad pueden ser el consultorio posalta, el consultorio de cardiología, cualquiera sea, un consultorio de insuficiencia cardíaca o bien después de la internación. Entrando en los protocolos de intervención del hospital de día, tenemos 3 protocolos. Uno es el protocolo de descongestión, otro es el protocolo de infusión de hierro y por último el protocolo de soporte inotrópico. Previo al ingreso a cada protocolo, hacemos un mínimo interrogatorio, lo revisamos al paciente, llenamos una ficha de hospital de día, vemos con qué tratamiento está, qué clase funcional tiene, qué capacidad funcional, le hacemos siempre una prueba de la caminata de los 6 minutos, vemos cuántas internaciones previas tuvo por insuficiencia cardíaca, siempre vienen con algún laboratorio actualizado, y le hacemos un cuestionario de calidad de vida de Minnesota que nos permite evaluar tanto la esfera física y la esfera emocional de cómo ha afectado el último mes su enfermedad al paciente. Entrando en lo que son los distintos protocolos, vamos a hablar primero del protocolo de descongestión. Sabemos que la congestión clínica es la punta, ¿no es cierto?, del iceberg, es lo que nosotros vemos, pero realmente sabemos que la congestión clínica es tardía, y 14 o 20 días antes el paciente empezó a experimentar congestión hemodinámica. También sabemos que si le damos el alta al paciente con congestión, el paciente se va a reinternar más, ¿no es cierto? Es un predictor de rehospitalización. Con lo cual, es un desafío para los cardiólogos evaluar a estos pacientes si están o no congestivos. La Sociedad Europea nos plantea ciertas herramientas, como pueden ser herramientas clínicas como la ortopnea, la hepatomegalia, los edemas, hacerle una prueba de la caminata, y otras herramientas más objetivas, como puede ser un NT-proBNP, una radiografía de tórax, evaluar el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava, evaluar un ultrasonido pulmonar, pero sabemos que todos tienen distinta sensibilidad y especificidad, y justamente tenemos que valernos del conjunto de herramientas para poder definir si el paciente realmente está eubolémico o congestivo. Todavía no tenemos una herramienta que realmente nos diga bien si el paciente está eubolémico o no. Y ahí está el desafío. La congestión sigue siendo un continuo en el que el paciente es un ciclo vicioso, en el que el paciente tiene congestión hemodinámica, tiene sobrecarga de fluidos, hay redistribución de volumen y se descompensa y se rehospitaliza, ¿no? Entonces, entrando en el que es el tratamiento, usamos furosemida como diurético de ASA. Sabemos que la furosemida lo que va a generar es natriuresis y diuresis, pero estos pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca avanzada, van a desarrollar resistencia a diuréticos y van a requerir muchas veces asociación o combinación de diuréticos, empezando con las tiazidas, los antagonistas mineralocorticoides, los ISGLT2, incluso hasta llegar a la ultrafiltración o a veces diálisis peritoneal. Entrando en lo que es el propio protocolo, los candidatos a ingresar a este protocolo son los pacientes con sobrecarga hídrica, es decir, que pueden ser aumento de peso o aumento de la disnea, son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada de cualquier etiología, pueden tener fracción de eyección preservada o reducida, generalmente tienen hiponatremia, una diuresis reducida o creatininas menos de 2,5, tienen resistencia a diuréticos y que han tenido más de 2 hospitalizaciones en el último año. Lo que nosotros hacemos es solución salina hipertónica al 3%, es decir, aumentar la osmolaridad y posteriormente hacer un bolo de furosemida para generar justamente natriuresis y diuresis, ¿no es cierto? La solución salina hipertónica al 3%, la preparamos con 150 mililitros de solución fisiológica, más una ampolla de cloruro de sodio al 20%, y también una ampolla de cloruro de potasio a pasar en 1 hora. Posteriormente hacemos un bolo de 5 ampollas de furosemida, y en líneas generales tratamos de mantener la dosis habitual bioral del paciente, y siempre controlamos el peso y la presión arterial.
La frecuencia de las infusiones pueden ser semanales, quincenales o mensuales, eso depende de cada paciente. Puede pasar que a veces el paciente venga a consultorio y esté sobrecargado y tendremos que derivarlo al hospital de día. O sea, no siempre es así. Como contraindicaciones o precauciones, estos pacientes siempre vienen con un laboratorio previo a los protocolos, con lo cual la hipernatremia es una contraindicación, porque por supuesto estamos pasando una situación hipertónica, hay que tener precauciones en pacientes con falla renal, sobre todo creatina de más de 2,5, si están con algún cuadro agudo, si tienen alguna valvulopatía como estenosis aórtica o miocardiopatías hipertróficas, en donde desprecargarlos en forma brusca podría aumentar la obstrucción, y pacientes con diabetes descompensada, bueno, no deberíamos realizar. Pasando al segundo protocolo, que es el protocolo de infusión de hierro, sabemos que el déficit de hierro se relaciona actualmente con mayor tanto mortalidad como con mayor rehospitalización por insuficiencia cardíaca, y esto es independientemente de la anemia. La prevalencia del déficit de hierro en insuficiencia cardíaca crónica alcanza un 50%, es decir, 1 de cada 2 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica va a tener déficit de hierro, y los pacientes que se internan con insuficiencia cardíaca, la prevalencia puede alcanzar hasta un 80%. El diagnóstico, bueno, siempre hacemos un hemograma para evaluar la hemoglobina, pero esto es independientemente de la hemoglobina del paciente. Lo hacemos con ferritina menor a 100, eso es en caso de que no tengamos depósitos de hierro, eso se denomina déficit de hierro absoluto, o bien el déficit funcional es cuando tenemos ferritina de 100 a 300 con porcentaje de saturación de transferrina menor al 20%. Es decir, tenemos depósitos de hierro, pero no lo podemos utilizar. Esto siempre, bueno, el tratamiento, la evidencia está dada con hemoglobinas menores de 15, por arriba de 15 en realidad no hay datos, así que lo aclaro acá para que quede. El tratamiento del déficit de hierro está dado la evidencia con carboximaltosa férrica, ya con el estudio Fairfield y el CONFIRM en el 2015, en donde demostró la carboximaltosa férrica la mejoría en la clase funcional en los pacientes. Esto hizo que en las guías del 2016 ya tengo una recomendación, y posteriormente vino el estudio EFFECT con mejoría en el consumo pico de oxígeno, metaanálisis de Anker que demostró más de 40% de una disminución de las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y el AFIRM en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda también demostró cómo disminuían las rehospitalizaciones y el tiempo al primer evento de insuficiencia cardíaca, en el que esto fue en el 2020, lo que hizo que en las guías del 2021 cambien las recomendaciones, y aparte de que se recomiende hacer screening de déficit de hierro, tratar a los pacientes con fracción de eyección menor de 45% para alivio de los síntomas, también deberíamos considerar el tratamiento con carboximaltosa férrica a los pacientes con FEI menor al 50% recientemente hospitalizados, para justamente reducir la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Para saber cuál es para poder implementar, digamos, el tratamiento con hierro endovenoso, lo primero que tenemos que determinar cuál es la necesidad que tiene el hierro el paciente. El cálculo se hace según el peso y según la hemoglobina. Dependiendo el peso y la hemoglobina, determinamos la dosis. La dosis máxima semanal que se puede hacer es de 1000 miligramos, es decir, 2 ampollas, pero si tiene un déficit de 2000 miligramos, que nos puede pasar con algunos pacientes, entonces se tendrán que hacer 1000 la primera semana y 1000 la segunda semana. En general, se reevalúa nuevamente la hemoglobina al menos transcurridas 6 semanas, y si hay déficit de hierro se vuelve a calcular la dosis. El modo de empleo, lo que nos permite la carboximaltosa férrica es poder diluirla en pequeños volúmenes de solución fisiológica. Lo que nosotros hacemos es 500 miligramos en 50 mililitros y lo podemos pasar en 15 minutos, o 1000 miligramos en 100 mililitros en 30 minutos. No requiere un monitoreo multiparamétrico, sí requiere de una observación del paciente, y posterior a la infusión debemos observarlo durante 30 minutos más. Las reacciones adversas, la realidad es que es una droga bastante segura, son pocas. Una de las más frecuentes es la hipofosfatemia, que en general es leve, transitoria y asintomática. Por lo tanto, siempre debemos pedirle fosfatemia al paciente antes de infundir carboximaltosa. Puede haber hiper o hipotensión, pero en menos del 10%, y como vemos, las reacciones anafilácticas se dan en el menos del 1%, con lo cual no hace falta premedicación para esta droga.
Precauciones, bueno, y contraindicaciones: si el paciente ya tiene una hipersensibilidad grave conocida a productos parenterales que contengan hierro, no debemos hacerlo. Si tiene hipofosfatemia, tenemos que esperar y corregir la fosfatemia para recién infundirle. Está contraindicado en pacientes con sepsis, infección aguda, insuficiencia hepática severa y estados de sobrecarga férrica por separado. Y entrando ya en el último protocolo, que es el protocolo de soporte inotrópico. Cuando hablamos de soporte inotrópico, tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca avanzada. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada son pacientes en donde justamente tenemos que pensar en terapias avanzadas. O son candidatos a trasplante, o son candidatos a terapia de destino, o bien son pacientes que no serán candidatos a estas terapias y serán candidatos a cuidados paliativos. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, no hablamos de fin de vida, hablamos justamente de mejorar la calidad de vida y disminuir las hospitalizaciones. Usamos siempre el acrónimo I Need Help para detectarlos. Son pacientes que han usado alguna vez inotrópicos, que se rehospitalizan frecuentemente, que ya tienen daño de algún órgano, que aparte no puedo titular las drogas, muchas veces tengo que ir retirando las drogas, que tienen presiones bajas. Entonces, en estos pacientes que no son candidatos en general a trasplante y a terapia de destino, tenemos que pensar en algo que les mejore el periodo externado, que le mejore la calidad de vida y que le evite estar internado incluso en el domicilio. El inotrópico que utilizamos es el levosimendan. El levosimendan, como ustedes saben, es un sensibilizador del calcio, que se une a la unión unida calcio de la troponina C, y ahí se comporta como un inotrópico, pero sin afectar la relajación, sin afectar el consumo miocárdico de oxígeno. Además, genera apertura de los canales de potasio ATP dependientes, con lo cual genera vasodilatación, es un inodilatador, y además tendría como un efecto de protector de órgano a nivel mitocondrial. Tiene un inicio de acción lento, empieza a hacer efectos generalmente a las 48-72 horas, y es un inotrópico de acción prolongada, a diferencia de los otros inotrópicos, es decir que su tiempo de acción va a ser de 10 a 14 días aproximadamente. La evidencia con el levosimendan ya viene desde el 2005, donde se lo comparó primero con dobutamina, y los 3 estudios randomizados quizá más importantes fueron el LevoRep en el 2014, el Lionheart en el 2018 y el LIKE en el 2021. Todos estudiaron dosis intermitentes de levosimendan comparados con placebo y demostraron mejorar los síntomas por insuficiencia cardíaca, mejoría en la clase funcional y reducción significativa también en las rehospitalizaciones. Este es un metaanálisis que se publicó recientemente, donde se estudiaron 984 pacientes que se infundían en forma ambulatoria levosimendan en forma intermitente, y mostró disminución significativa de la mortalidad cardiovascular, mejoría en la clase funcional, mejoría en los valores del NT-proBNP, del BNP, y mejoría también en la fracción de déficit. De todas formas, hacen falta estudios prospectivos para esto. Y entrando en lo que es el modo de empleo, cómo lo utilizamos, la ampolla viene de 12,5 miligramos, lo que nosotros utilizamos es media ampolla, la diluimos en 50 mililitros de dextrosa al 5%, y empezamos con dosis de 0,05 gamas kilominuto. A la media hora, si el paciente lo tolera y no tuvo reacciones adversas, aumentamos a 0,1 gamas hasta llegar a 0,2 gamas kilominuto, y en esa, digamos, concentración, velocidad, pasa aproximadamente en 6 a 8 horas. O sea que es un protocolo en realidad de internación larga comparado con los 2 otros protocolos. Como reacciones adversas, sí, al ser un inotrópico endovenoso necesitamos de un monitoreo multiparamétrico. Las reacciones adversas más frecuentes son justamente la hipotensión. Si es asintomática, podemos reducir la velocidad de infusión y reevaluar, mientras que si es sintomática, quizá tengamos que suspender 15 minutos y después volver a intentar. Y si el paciente desarrolla arritmias, que las arritmias más frecuentes son la fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, arritmia ventricular, bueno, tendremos que suspender, por supuesto. Las precauciones y las contraindicaciones son los pacientes que tienen hipotensión sintomática severa, con presiones sistólicas menores de 70 no lo podemos hacer, historia previa de mala tolerancia, obstrucciones mecánicas también que afectan el llenado del drenaje ventricular. Si tiene un clearance menos de 30 tampoco lo deberíamos hacer, o insuficiencia hepática grave estaría también contraindicado. Como conclusiones podemos decir
que el Hospital de Día de Insuficiencia Cardíaca es un componente clave para el éxito de un programa multidisciplinario de insuficiencia cardíaca que permite un abordaje integral y un seguimiento continuo del paciente. Favorece el alcance de los objetivos terapéuticos, que es justamente generar un impacto en la mortalidad. Permite una rápida reintegración del paciente a la vida familiar, con mayor participación del entorno a su recuperación. Es una muy buena estrategia costo-efectiva, porque ya vimos cómo disminuyen la tasa de hospitalización. Y bueno, justamente por todo lo anterior, y al ser accesible y de asistencia inmediata, es una herramienta fundamental para reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo que trabaja con nosotros en el Hospital San Bernardo de Salta Capital. Este es nuestro hospital de día. Son pacientes en protocolo de descongestión, los residentes, nuestra secretaria, nuestra enfermera. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, doctora Botelli, muchísimas gracias por la hermosa disertación. La verdad que es un tema sumamente interesante a abordar, ¿no?, en todos los servicios de unidad coronaria o insuficiencia cardíaca. Para seguir con el programa, la actividad, vamos a dar paso al panel para hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Nos acompaña la doctora Mayemasi y el doctor de la Vega. También nos acompaña el doctor Torres y el doctor Juan Pablo Allén. ¿Doctores? Sí, buenas noches. Hable, doctor, hable. Sí, buenas noches. La verdad que muy lindas las charlas. Gracias por la invitación. Y yo le quería hacer una pregunta a la doctora Botelli. En el contexto, bueno, de los pacientes internados por insuficiencia cardíaca y al no tener un segundo ProBNP previo al alta, ¿cuáles son los criterios clínicos que tendríamos que tener más en cuenta para saber si ese paciente está descongestivo? Bueno, justamente, bueno, es un desafío, ¿no? En realidad nosotros, uno evalúa muchos parámetros más allá del ProBNP. En general tratamos de hacerle una ecografía previa al alta, usamos mucho el eco bedside, midiendo la vena cava, haciendo un ultrasonido pulmonar, más allá del ProBNP, que no siempre lo tenemos disponible, ¿no?, como para repetirlo. El peso, y siempre estos pacientes nosotros los controlamos a las 48 horas, o le hacemos una llamada, o lo citamos, y a los 7 días sí o sí tienen un control post-alta. Y bueno, y reevaluamos, porque muchas veces se van y el paciente, bueno, aumentó de peso o empeoró la disnea. No siempre es fácil determinar si el paciente se va euvolémico, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor. Primero, antes que nada, agradecer a la gente de San Juan, de Todocuyo, por la invitación, a Juan Pablo Allende, que nos ha convocado a La Rioja. Doctor Echazarreta, una pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío, según usted ve en su experiencia, para disminuir las internaciones en las mujeres, en la población de mujeres con fracción de eyección preservada? Bueno, te agradezco, Mario. La verdad que es una buena pregunta. Yo creo que globalmente uno debería tener 3 elementos en mente, ¿no?, donde el sexo femenino es uno de los que participa. Uno, que ha cambiado la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, y lo ha cambiado brutalmente en 20, 25 años. Cada vez es mayor este grupo, de la mano de la incidencia mayor del sexo femenino, el fenotipo preservado. Es otro tipo de características desde el punto de vista hemodinámico, de las complicaciones que tiene, pero fundamentalmente, como mostré un poco, intenté mostrar en la charla, porque las complicaciones no son las mismas, y la muerte tampoco, que en el fenotipo reducido. De allí es que el abordaje de la patología debe ser interdisciplinaria, porque las comorbilidades son las que la definen. Entonces, este tipo de paciente, que es la mujer aniosa, con una función ventricular preservada, con fibrilación auricular, probablemente con EPOC, con un toque renal presente,
son pacientes que deben ser abordadas seguramente en ese desafío de otra forma. Y esto se une un poco con la pregunta que Ana recién le hacía a la doctora Botelli, que era cómo definir la congestión. Yo creo que es muy importante definir la congestión, pero también aprovechar ese tiempo, que es precioso, esos días antes del alta, en que la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes, en el caso del sexo femenino, probablemente de la mano de una FA, esté adecuadamente controlado, de que la función renal esté en un rango de normalidad y evaluada por ahí por el MDRD, no lo que vemos usualmente a veces en la obtención de clases de creatinina con otro tipo de variables, o que el paciente no esté anémico, como bien dijo recién Valentina. Entonces me parece que apuntar a estos elementos en los últimos 2, 3, 4 días previos al alta son fundamentales, porque evidentemente es otro tipo de patología. E incluso las indicaciones, el Optimized Heart Failure, el programa norteamericano que evaluó las indicaciones que se le dan a los pacientes en el prealta, siempre publica, y esto no se modifica demasiado en el tiempo, que todo lo que significa hacer docencia con el paciente respecto al peso, respecto a los programas de deshabituación tabáquica, a las dietas hiposódicas, al manejo del volumen, no se los podemos dar. Ahí hay una pregunta en el chat que se suma un poco a esto para terminar de cerrar, que hace Silvia Saavedra, que es si se ha demostrado que estas unidades funcionan en Argentina. Probablemente tenemos demostraciones indirectas, ¿no? El antiguo dial, llamando a los pacientes por teléfono, o algo muy pequeño como el que les mostré yo en una unidad yendo a la casa de los pacientes. Pero lo cierto es que sí, lo que está demostrado es que el seguimiento mediante estas unidades, que son cada vez más importantes, interdisciplinarios, donde le damos lugares a otras especialidades que no sean los cardiólogos, es vital, porque un poco empieza a cambiar el paradigma cardiocéntrico de la evaluación de la insuficiencia cardíaca y empezamos a interactuar ciertamente y con forma cada vez más profunda, por ejemplo, con los endocrinólogos, o los diabetólogos, o los nefrólogos, mucho más con estas últimas drogas que han sido introducidas, ¿no? Gracias, doctor. María José, no sé si querés hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Quería agradecer por la invitación. Excelentes presentaciones. Quería decir que la verdad que estoy totalmente de acuerdo con que falta optimizar el tratamiento médico en todo aspecto. Muchas veces no solamente por falta de consultas o seguimientos en los pacientes, sino también que no todos son seguidos por cardiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca. Es muy importante las unidades de insuficiencia cardíaca y los hospitales de día, que no sé qué experiencias tienen a nivel de las diferentes provincias. Sí nos cuesta más el pulso del levosimendan, sobre todo porque las obras sociales no autorizan la media ampolla. Nosotros lo que solemos hacer es pasar una ampolla entera y hacerle una internación de 24 horas. No sé cómo lo hacen en las otras provincias, si lo manejan así también o pasan medias ampollas. Mira, nosotros lo que hacemos, Mari, es juntar dos pacientes con criterios para levosimendan y uso media ampolla para cada uno. Se infundo dos pacientes en ese día, digamos. No, por supuesto no tiro media ampolla, pero es lo que generalmente hacemos. Y esos dos pacientes le hacemos una vez al mes. La realidad es que los protocolos se deberían hacer al principio cada 2 o 3 semanas, y después recién una vez al mes, pero bueno, por una cuestión de costos lo hacemos una vez al mes, y siempre son los mismos pacientes que se ven una vez al mes para la infusión del levosimendan. Y bueno, los pacientes que le hemos hecho una infusión en 24 horas generalmente son los pacientes de unidad coronaria, que no lo podemos intentar o sea, en otro contexto usamos la ampolla entera. Pero si no, uso media, una ampolla para dos pacientes. Perfecto, gracias.
Acá hay una pregunta en el chat. Dentro del protocolo de hospital de día, ¿considera estrictamente necesario realizar un laboratorio previo al alta domiciliaria? Sí, nosotros le hacemos, siempre idealmente es previo al alta de, no sé si es de la internación, lo que está preguntando, pero siempre lo ideal es tener un laboratorio al alta, ¿no? Para justamente después controlar. Y siempre si va a ingresar en los distintos protocolos, bueno, cada protocolo requiere de un laboratorio, pero sobre todo siempre función renal, ionograma, y en el caso que el paciente sea candidato a carboximaltosa, agregamos la fosfatemia, pero sí, requieren de un laboratorio. Juan pide una pregunta o comentario. Sí, justamente, bueno, primero agradecer a todos los que se sumaron a esta invitación del Miniconfederal en representación de San Juan en la organización. Felicitar a ambos exponentes, la verdad que muy buenas las charlas. Y un poco siguiendo la pregunta del chat, ¿no? La factibilidad de hacer este tipo de hospital de día, nosotros en un hospital público, y siendo, bueno, creo que es difícil la continuidad para los pacientes, sobre todo con difícil acceso a la salud, ¿no? En la periferia. Algo habló el doctor de las desigualdades, ¿no? Por ahí que se plantean en la oportunidad de los tratamientos y demás. En la práctica clínica habitual, doctora, ¿ustedes aplican, o sea, se dan esa posibilidad de una internación un poco más prolongada y aplicar los 3 parámetros del tratamiento, digamos, del hospital de día? ¿Es factible, es bueno, da resultado? Un poco eso quería preguntarte, porque es algo que nos pasa también a nosotros en el día a día, digamos. A ver si no interpreto bien tu pregunta. ¿Vos me decís si podemos hacer los 3 protocolos? Claro, si han tenido experiencia en extender un poquito la internación y aplicar las 3 cosas que son los pilares de compensación, ¿no? Del paciente. En el mismo día, me decís. Claro, por los pacientes que vienen de lejos, que se les hace difícil, ¿no? Que vamos capturando, digamos. En líneas generales, por ahí nos ha pasado que tratamos de que cuando vengan a protocolo de levosimendán, el paciente uno lo nota congestivo y cree que se va a beneficiar con una solución hipertónica, preferimos no hacerla ese día, al pulso de levo, ¿no? Y en el caso de hierros, también, o sea, siempre si el paciente viene muy congestivo y viene a protocolo de descongestión, primero descongestionarlo y después citarlo quizá para otro día, para otro protocolo, ¿no? Y si el paciente es del interior, lo que hacemos muchas veces es dejarlo internado un día si no tiene dónde quedarse. Eso, bueno, cuestión social, a todos creo que trabajamos en hospitales públicos, por ahí nos pasa, pero siempre preferimos que si el paciente está muy congestivo, bueno, primero hacerle la solución hipertónica, tratar de tenerlo lo más euvolémico posible y después hacerle los otros protocolos. Sí, para complementar un poco la respuesta, en la provincia de Buenos Aires, en realidad hay 88 hospitales provinciales, no hay unidades de insuficiencia cardíaca, lamentablemente no están contempladas. Nosotros armamos una en el San Juan de Dios, y lo único que sí hay es un programa de insuficiencia cardíaca y trasplante, pero que no tiene, porque no tiene guardia, no tiene ambulatorio en el Hospital del Cruce. Es el único hospital donde hay un programa de trasplante, pero donde no reciben pacientes para poder hacer este seguimiento de día. Así que lamentablemente no hay experiencia en el territorio con estas unidades. Lo que sí hay, y que creo que hay que aprovechar, es cardiólogos interesados en la subespecialidad durante los últimos años, que sí pueden trabajar en, como bien decías vos, prolongar un poco más la internación en la unidad coronaria y no dar de alta a los pacientes en forma rápida para obtener un poco más, sino que esos pacientes deben obtener un tratamiento médico óptimo y llegar a la euvolemia en todo lo que se pueda, ¿no? Un poco lo que se planteaba recién, justamente ahora con estas drogas que se han introducido y que requieren de un tiempo de observación, ¿no? Yo creo que el trabajo nuestro, hasta que no haya una estructura que nos contenga para poder desarrollarlo de esta forma en el público, va a ser difícil. En el privado, en la provincia de Buenos Aires, entiendo que tampoco, y sí lo hay en algunas instituciones grandes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
donde, bueno, tienen probablemente una estructura un poco más grande, como para hacer alguna de las cosas que la doctora Botelli planteaba ciertamente que hay que hacer como hospital de día. Sí, o Muchas sea, gracias. realmente no, o sea, me ha costado mucho armar el hospital de día y tener toda la medicación. eh, eh, yo lo que hice fue particularmente ver cuál era la tasa de rehospitalización que teníamos nosotros en nuestro centro y que era altísima por insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso fue lo que presenté como para justificar, ¿no es cierto? Esto de armar el hospital de día y la unidad IC y dentro de la unidad el hospital de día. Eh, Porque son drogas que no son baratas, pero si uno compara cuántas veces se reinterna un paciente, que el doctor lo mostró, los costos que eso genera, bueno, a fin de año la idea es justamente presentar cómo vemos que los pacientes se reinternan menos. Y la realidad es que sí lo vemos. O sea, el paciente entra en protocolo de levosimendan y es increíble cómo, digamos, no solo eso, sino obviamente que al estar más atendido, el paciente viene una vez al mes, le hacemos controles, o sea, todo lo que implica la unidad de IC y el hospital hace que el paciente se rehospitalice menos. Y eso genera un costo-beneficio importante, digamos. Hay una pregunta ahí en el chat de cómo se manejarían en este aspecto los pacientes del interior o que viven en áreas lejanas, ¿no? Nosotros, de la mano de todo lo que ha significado la revolución de la digitalización, de la imagen, del envío de archivos durante la pandemia, creo que si algo bueno quedó fue eso, y eso sí lo hacemos con nuestros pacientes en la institución para tratar de tener un contacto a aquellos que no llegan a la ciudad de La Plata, sino que pueden vivir en pueblos del interior o en otras ciudades y quieren consultarnos, y entonces hacemos un seguimiento con un enfermero especializado para ver en qué estatus están y por lo menos controlar 4 o 5 variables para tratar de adelantar la consulta en tanto y en cuanto el paciente pueda. Hasta ahí sí podemos. Y después una cosa que me parece interesante es esto del concepto de red, ¿no? En nuestro medio, específicamente en nuestro medio. No se trata solamente, como alguien dijo o hizo el comentario, de que lo vea un cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca, sino ni siquiera un cardiólogo. Muchas veces, Ciudad de Junín, Azul, Líbano o ciudades del interior, un clínico sigue al paciente. Entonces, bueno, tratar de interactuar con él para que se haga el laboratorio, se haga el Holter, se haga el eco y pueda enviarlo antes de viajar 200 kilómetros o 300 kilómetros para la consulta. Yo creo que ese es un armado lento, pero que se aplica mucho a la realidad que tenemos, ¿no? Totalmente. Bueno, en función del tiempo, una última pregunta, Diego, o para la doctora Botelli, teniendo en cuenta esa etapa de voz alta, ¿no? Vulnerable o de transición con alta incidencia de descompensación, ¿cuándo sería el momento oportuno de retirar los diuréticos de ASA en el control ambulatorio, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos centros que no disponemos, por ejemplo, de biomarcadores? Entonces, digamos, ¿cuál es el escenario mejor para decir, bueno, yo le retiro la furosemida y bueno, lo sigo controlando? Diego o doctora Botelli. Yo hago 2 reflexiones que me parece que son complementarias. Una es que ese momento tiene que ver con la estabilidad y con un estatus hidroelectrolítico adecuado del paciente. Y la estabilidad clínica tiene que ver no solo si tiene o no tiene edema en miembros inferiores o hay ingurgitación yugular, sino el paciente realmente tiene una frecuencia cardíaca adecuada y ha pasado algunos días, digamos, sin necesidad en ese tiempo de ganancia de peso, digamos, uno va haciendo el control, ¿no? Del peso del paciente y su capacidad funcional. Entonces sabe cuándo poder retirárselo definitivamente. De la mano de eso, también digo, yo sé que a veces es difícil porque hoy por hoy las obras sociales son un poco reacias a la aprobación indiscriminada, pero hay datos muy interesantes sobre los ISGLT2 y 1,2 respecto al NNT a tratar en estos pacientes, ¿no? El beneficio, recordemos, es con la sotaglifosina de 4 pacientes para disminuir un evento. Y en el caso de la empaglifosina, al día 12 ya hay beneficio. Entonces, esto a diferencia de lo que sucedía con los IECA, los betabloqueantes o los bloqueantes receptores de mineralocorticoides,
que había que esperar 30, 40 días para que el beneficio exista. Hoy el beneficio es muy precoz, por lo tanto hay que pensar, además de utilizar adecuadamente el arsenal terapéutico como los diuréticos de ASA, de manera correcta, a rápidamente empezar a administrarle estos fármacos a los pacientes, porque la evidencia es mucha y yo creo que es suficiente. Bueno, perfecto. Bueno, en función del tiempo vamos a ir culminando esta, la verdad que interesante actividad. Felicitar a ambos, a Diego, a la doctora Botelli por las charlas sumamente claras y realmente prácticas, ¿no? Porque es el paciente por ahí que tenemos día a día. Así que bueno, felicitarlos en nombre de la Sociedad de Cardiología de San Juan, a Juan Pablo por la invitación, y finalmente dar agradecimiento al Laboratorio Baliarda, ¿no? Quien ha auspiciado esta actividad, este webinar de la Federación Argentina de Cardiología. Y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos Muchas gracias a todos. por la invitación. Saludos. Chao, Chao, muchas gracias.